vamos a estar hablando de algunas cosas que muchas veces pasan como desapercibidas en nuestras vidas. Y quiero compartir con ustedes una historia bíblica y que la estudiemos para ver si podemos identificar alguna de estas cosas que a este personaje le sucedió y nosotros comprobar en qué plano estamos. Vamos a orar antes de comenzar nuestra predicación y vamos a pedirle al Todopoderoso que nos ayude a entender su palabra, su mensaje y sobre todo a buscar la manera como identificarnos con la palabra que Dios hoy trae. Vamos a orar. Pídale a Dios usted ahí, donde está en su asiento, que le hable. Este culto le queda poco ya, como algunos 30, 35, 40 minutos. No se vaya como vino. Pídale a Dios que lo ayude a escuchar su voz. Ruéguele. Háblame, Señor, háblame. Yo necesito escucharte. Yo necesito darle sentido a mi vida como creyente. Y necesito que tu Santo Espíritu me sacuda y me hable. Que mi mente no esté entretenida, sino que mi mente esté alineada a qué tú quieres conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tú rompas las barreras. Yo te ruego por los méritos de tu Hijo, Padre, que tú reprendas todo espíritu que quiera distraer, todo espíritu que esté antagónicamente peleando con la mente y el corazón de los que aquí están. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido liberación para las mentes en esta tarde. Te ruego en el nombre de Jesucristo que descienda desde el cielo poder y autoridad para la predicación de tu palabra. Señor, te lo suplicamos, te necesitamos. La vida mediocre de creyentes queremos dejarla atrás y servirte de todo corazón. Señor, habla a tu pueblo porque necesitamos que tú cambies este duro corazón y nos ayudes a conocer cómo estamos por dentro y qué tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, pido auxilio por la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude a discernir como tú quieres esta palabra inspirada por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una palabra escrita en el libro de Daniel, en el capítulo 5, y en este libro nos habla de un acontecimiento que surgió ya siendo Daniel, pudiéramos decir, maduro. Uno de los tantos episodios que le pasaron en Babilonia. Había un hombre que estaba reinando en ese tiempo y se llamaba Belsasar. Era rey de Babilonia y nos dice el versículo 1 que él invitó a un gran banquete a 1000 de las altas personalidades de la nación. Y que durante la comida el rey y sus invitados bebieron mucho vino. ¿Quién fue Belsasar? Belsasar fue nieto del rey Nabucodonosor y su padre en ese momento se encontraba peleando unas guerras y Belsasar asumía que como Babilonia no había perdido una sola guerra, su padre regresaría a Babilonia dando
gritos de júbilo porque había ganado la guerra. Y él estaba celebrando antes de que su padre llegara a Babilonia. Belsasar no tenía temor de que entraran a la ciudad, porque él estaba confiado debido a las impresionantes defensas que tenía Babilonia. Por ejemplo, las murallas externas tenían alrededor de unos 27 kilómetros alrededor de la ciudad. Estas murallas tenían 22 pies de ancho y 90 pies de altura. Y las murallas externas también tenían torres de vigilancia a unos 100 pies, a unos 30 metros de altura. Era una fortaleza. Las puertas eran de bronce y el sistema de murallas internas y externas, habían dos tipos de murallas, las murallas externas y habían unas murallas internas. Y las murallas, en medio de las dos murallas había un foso de agua o de corrientes de agua, que si lograban cruzar la primera muralla caían en el agua y le iba a dificultar cruzar la segunda muralla. Por lo pronto, Belsasar se sentía que estaba protegido por tanta seguridad que tenía esta ciudad. Dice el versículo 2 que excitado por el vino, el rey Belsasar mandó traer las copas y los tazones de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus ídolos hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Esta es una escena de esta fiesta mientras un ejército feroz estaba fuera. Esto se parece mucho a nuestra era, el momento en el que nosotros estamos viviendo ahora. En estos tiempos, lo más frecuente es olvidarse del peligro en el que estamos por escapar en la búsqueda del placer. Belsasar ordenó buscar los utensilios sagrados, dice la Biblia hebrea, por causa del vino que bebió. Este hombre estaba embriagado. Este hombre estaba borracho. Esas fiestas eran sin control, había de todo. El escritor de los Efesios nos dice: no se emborrachen porque emborracharse arruina la vida. Efesios 5:18. Y el proverbista, que sabemos que era Salomón, un hombre que tuvo todo lo que se puede desear, nos da una perfecta descripción de lo que es el alcohol. Dice el capítulo 20, en el versículo 29, y se hace una pregunta retórica: ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? El que no suelta la botella de vino. Y sigue diciendo en el versículo 31, al final el vino muerde como serpiente venenosa y pica como las víboras. Esta noche, mientras se bailaba, se bebía, Belsasar se intoxicó de tanto que tomó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, definitivamente eso va a cosechar. Hay mucha gente que está muy confiada en que no importa lo que se esté haciendo, no va a haber consecuencias de esto. Te digo que estás equivocado. La Biblia no se equivoca en lo que dice. Y dice claramente: todo lo que tú estás sembrando en este momento, tarde o temprano lo vas a cosechar.
Cuidado, Belsasar, has llegado muy lejos y el juicio ya viene. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Y hay una línea que cuando se cruza, definitivamente la mano de Dios se hace presente, quiera usted o no. Dice Apocalipsis en el capítulo 18, en el verso 5, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. No importa cuánto tiempo tú estés adormecido creyendo que lo que se hace Dios no lo toma en cuenta. La Biblia dice que poco a poco va creciendo y va creciendo hasta que llega hasta el mismo trono de Dios y Dios tiene que actuar. En medio de las tempestades, en medio de la división, en medio del baile, en medio de la sensualidad, en medio de los efectos alucinantes que produce el alcohol, de pronto hubo un silencio en esa fiesta. Recuerden, habían 1000 invitados y ahí no están contados las mujeres ni las concubinas, sino que esto era una fiesta desbordante. Y en medio del baile y en medio de toda la celebración y la diversión, sucede algo que cautiva a todos los que están, que los dejaron mudos. La música se detuvo y hubo un silencio que hasta un alfiler podía caer en el piso y se escuchaba. Dice el versículo 5 que en aquel momento, donde había algarabía y donde había fiesta y donde había diversión y donde había seguridad, apareció una mano de hombre que a la luz de los candiles comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y del miedo que le entró comenzaron a temblar sus rodillas de pies a cabeza. Yo pienso, si yo hubiera estado ahí en ese momento, porque nosotros leemos la oración y la completamos con la que sigue y escuchamos la historia, que qué interesante. Yo he visto gente que se le va la luz en su casa. ¡Ay, se me fue la luz! He visto gente que se cae algo en la cocina, en la casa o en algún sitio y se asustan. Y sé que hay personas que también han recibido visitaciones que han asustado. Imagínese usted esta mano solo escribiendo como si fuera con fuego. Luego se puso a gritar, a llamar a los adivinos, a llamar a los sabios, a los astrólogos de Babilonia y les dijo: el que lea lo que ahí está escrito y me explique lo que quiere decir, será vestido con ropas de púrpura, llevará una cadena de oro en el cuello y ocupará el 3er lugar en el gobierno de mi reino. Este hombre está tan asustado que está ofreciendo posiciones, está ofreciendo dinero, por así decir, para que le descifren qué dice ahí. Todos los sabios que estaban al servicio del rey entraron en la sala, pero nadie pudo entender el significado de lo que estaba escrito, ni tampoco pudieron explicárselo al rey. Entonces le entró tanto miedo al rey Belsasar que su cara se puso completamente pálida y las personalidades del gobierno no sabían qué hacer. Un momento crucial para estar asustado. Dice que su madre, sería su abuela, atraída por los gritos de él y por los invitados, entró a la sala y le dijo: no te preocupes ni te pongas pálido, que en tu reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo.
Ella estaba identificando a Daniel, que años atrás habían resuelto problemas que su abuelo Nabucodonosor había tenido y ninguno de los sabios habían podido descifrar el famoso sueño de Nabucodonosor. Daniel de inmediato conoció esa escritura, era la escritura de su Dios, era la escritura de su Padre. Puedo leer claramente, pero guárdate tus regalos, le dijo Daniel, no los quiero. Ofrécele ese honor a otra persona del palacio, no me interesa. Daniel lo amonesta. Verás, Baltasar, te has levantado contra el Dios del cielo, Él está ofendido. Tú diste alabanza a otra cosa que no es Él. El Dios en cuyas manos está tu vida y dueño de tus caminos, nunca lo honraste. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír, su comida, sus riquezas. Todas habían venido de Dios y él no lo había agradecido. Y Daniel le dice, claro que lo leeré. El verso 25 dice, Mene, Mene, Tekel y Parsin, las cuales significan lo siguiente, le dice Daniel. Mene, Dios ha medido los días del reino de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsin, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Dios escribe hoy en la pantalla de esta iglesia, Mene, Mene, Mene. La palabra Mene significa recordando. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Él es el Roy, el que todo lo ve. Él es el Roy, el que me ve. Él vio a Agar y vio a Ismael cuando estaban en el desierto, a punto de morir de sed y de hambre. Él vio acá cuando guardó unos lingotes de oro y unas alfombras debajo de su tienda. Todo lo que esta iglesia hace, Él lo ve. Él te ve aún en lo profundo de tu escondite. En Ezequiel, en el capítulo 8, el Señor, en una visión donde llevó a Ezequiel, le dice, mira hacia el norte. Ezequiel está en Babilonia y Dios en visión lo lleva hasta Jerusalén. Mira hacia el norte y dice, vi junto a la entrada de la puerta que estaba un ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Y me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen para sacar de mi santuario? ¿Ves lo que están haciendo? Que han hecho que yo tenga que salir de mi santuario. Pecados detestables, le dice Dios. Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Vi 70 líderes de Israel. ¿Has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones escondidos? Y dicen, el Señor no nos ve. Dios ve la pornografía que ves escondida. Dios ve las películas obscenas
que ves en lo privado de tu casa. Dios escucha el lenguaje inapropiado con el cual tú te diriges. Dios ve las maquinaciones de tu corazón. Dios ve nuestras mentiras, el engaño, el orgullo, la arrogancia, la corrupción, lo que sale de nuestra boca. Él lo ve todo y las escrituras dicen: sepan que sus pecados los alcanzarán, cargarán con las consecuencias de su pecado. Vivimos en un tiempo donde nos preocupa más qué puede decir el que nos ve que lo que puede decir el Todopoderoso que está en lo secreto cuando nosotros no nos ve nadie. Ese Dios todopoderoso que su mirada es como mirada de fuego, como llama de fuego, penetra en el rincón más escondido donde tú estás. Escucha lo que hablas, escucha lo que dices. Tekel, pesado fuiste en la balanza y pesas menos de lo debido. Isaías en el capítulo 26, en el verso 7 dice: tú pesas el camino del justo. Las naciones serán pesadas. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Somos pesados por los 10 mandamientos. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Serás pesado si tienes un Dios diferente al Dios verdadero. Acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo. Serás pesado por cada día de reunión en la iglesia que estás haciendo lo que Dios no te manda. Serás pesado por coger el día del Señor para dedicarlo a lo que es tu disfrute y tu deleite personal. Obedezcan y cuiden a sus padres y a sus madres. Serás pesado por la falta de honra y consideración que tienes hacia tu padre y hacia tu madre. No maten. Tú dirás: no he matado a nadie. Pero el Señor Jesucristo claramente dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Seremos pesados cuando se nos diga: no roben. Seremos pesados por lo que se nos ha dicho: no hablen mal de otra persona ni digan mentira en su contra. Seremos pesados cuando se nos diga: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y no codicien lo que Dios no te ha dado, es porque no te corresponde a ti. Seremos pesados en esa balanza por la ley del amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Seremos pesados por el amor que proyectamos hacia los demás. Todo se resume en amor. Y mi pregunta es: ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y mi segunda pregunta es: ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Seremos pesados por nuestras obras. Señor Jesucristo nos dijo: tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Les digo la verdad,
Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. El Señor Jesucristo nos dice: yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. Ni eres frío ni caliente. Y puesto que eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Seremos pesados por nuestras oportunidades. Dice las Escrituras que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Vivimos en una nación rica, en una nación que tiene todo lo que nosotros necesitamos para conocer la voluntad del Padre. Una iglesia en cada esquina, literaturas cristianas gratuitas, Biblias en las casas, distintas versiones, prédicas en la iglesia, prédicas en la televisión, prédicas por YouTube, prédicas por la radio, y no la aprovechamos. Seremos pesados en esa balanza por todo lo que Dios nos ha dado y nosotros lo hemos tirado por la borda. Todos estamos descalificados. Si somos pesados en este momento, nos pasará como le pasó a Belsasar. No fue aprobado por Dios. Ya está bueno de tener vidas tibias. Ya está bueno de estar buscando las faltas de los hermanos para justificar nuestra fe. Ya está bueno de no hacernos responsables con el Padre, porque a la hora de pesarnos no nos pesarán con el que tenemos al lado. A la hora de pesarnos nos pesarán individualmente. Dios habla una y otra vez. Y como dice la canción, solamente te emocionas. La buena noticia de todo esto es que si reconoces que eres pecador y te arrepientes, puedes ser perdonado. Dios envió a su Hijo Jesucristo a sufrir todo lo que nosotros necesitamos para ser pesados y equilibrar la balanza. Su sacrificio es el peso suficiente para nosotros ir al cielo. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. La tercera palabra es parsin. Te quitaré el reino de la mano. El juicio ha venido y ya es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido. Tú que estás aquí, y si tú sientes que Dios no te ha hablado, comienza desde tu misma silla a reprender el mismo diablo. Porque Dios quiere que su iglesia se convierta. Y si tú estás justificando tus actos, si estás diciendo que estás bien, quien te está aconsejando no es el Espíritu de Dios, sino el mismo Satán. Muchos están relajados sabiendo esto y lo aceptan. Simplemente bajarán bailando al infierno.
Son como el ratón que fue atrapado. El ratón, cuando es atrapado, aún sabiendo que le llega la muerte y no se va a poder mover porque lo van a matar, el ratón sigue oliendo el queso, queriendo comerse el queso por encima de la limitación que tiene y sabiendo que lo van a matar. Sigues probando la carnada del diablo y estarás muerto. Este es un momento con Dios. Gente está orando por ti. Gente ha llorado por ti. Y todo esto que nosotros acabamos de describir puede cambiar el giro en cuestiones de segundo. Si vienes a Cristo, no irás a ese juicio. Porque la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, puede levantarte de tu estado de condenación. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Da el paso, grita como Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. El poder del Espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú crees en tu corazón, serás salvo del juicio preparado para aquellos que no creen. ¿Sabe qué? Hay gente que dudan de que todo esto es verdad. Y viven relajados en sus vidas, aún viniendo a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo vamos a comenzar una Semana Santa si no sabemos qué fue lo que pasó en esa cruz? ¿Cómo vamos a comenzar una semana orando, dando gracias sin saber qué fue lo que nos regalaron? Ya está bueno. Debemos de venir a los pies de Jesucristo, pedir perdón por todo lo que Él ve que estás haciendo y pedir una oportunidad, porque hoy está siendo pesado en la balanza de Dios. Que el Santo Espíritu te ministre y te haga ver si la balanza se queda en el mismo lugar que se quedó cuando Belsasar fue pesado. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de reconocer que la cruz salva. Hoy es el día de reconocer que Cristo salva. Hoy es el día de reconocer que su sangre me limpia de mi pecado. Hoy es día de reconocer que es una oportunidad nueva que Dios nos está dando. Y mi exhortación por parte de Dios es: deja de jugar y alíñate con Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Ustedes no se imaginan lo afligida que yo he estado toda esta semana, porque el peso del pecado Dios me lo ha puesto a sentir. Y hay un pueblo jugando a ser cristiano.
Y aunque no ha sido un mensaje alentador, es una advertencia. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en el corazón del que aquí está. Padre, yo te ruego que con la autoridad que tienes, tú desciendas y que cada quien sienta, Señor, cómo está delante de ti. Que ese espíritu engañador que hace sentir que estamos bien contigo sea martirizado el día de hoy. Señor, que nos ayude a humillarnos y a venir delante de ti entendiendo que necesitamos tu misericordia, que necesitamos de tu favor, que tomamos tu nombre en vano cuando hacemos cosas que no te representan a ti. Ten misericordia de nosotros porque te llamamos Señor, Señor, y no hacemos tu voluntad. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos faltos. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú desciendas. Necesitamos que conviertas los corazones. Necesitamos que tú nos muestres que a través de Jesucristo nuestras vidas pueden cambiar. Que separados de ti nada podemos hacer. Señor, llama al que no está convertido y cámbiale el corazón. Arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, porque hoy es día de juicio. Hoy es día de juicio para esta iglesia. Yo te ruego, Señor, que tú pongas el peso de la conciencia ante los que estamos aquí, de tomar la decisión de una vez por todas de servirte en espíritu y en verdad. Glorifícate, oh Padre celestial, y santifícanos para gloria de